Muy bien. Bueno, otro poquito. Ah, bueno, entonces, este va a ser el curso por parte de la unidad UCELI, del curso para preparación del examen de admisión a la Universidad Naval. Yo soy Karen Elena Ramos Ramírez y pues esta es la materia de cálculo diferencial e integral. Vamos a empezar. Yo no recuerdo muy bien qué me habían dicho del profesor anterior, pero para mí se me hace más fácil empezar desde el inicio, en donde vamos a ver qué son los límites, porque no podemos hablar de límites o resolverlos si ni siquiera sabemos qué son. Entonces, no como definición, sino como concepto, el límite es un valor que vamos a estar representando a medida que a medida que vamos evaluando una función. Este valor nos va a hablar de, eh, de el resultado o mm, sí, o sea, este término nos va a hablar de el valor al que nos vamos acercando de acuerdo a la representación de una función. Por ejemplo, si yo tengo aquí una recta y quiero saber el valor que tiene mi función en el eje de las y's, cuando mi x vale 3, entonces yo tengo que ver cuál valor corresponde en el eje de las y a mi valor de x que es igual a 3. Pero esto a lo mejor suena bastante obvio, nada más es necesario pues sustituir en este caso, pero dependiendo del tipo de función se va a hacer cada vez más complejo. Entonces, ¿a qué me refiero yo al valor de acuerdo al valor? Sí, ¿a qué me refiero con que el valor que se acerca a medida que va entrando la información? Pues aquí tenemos que los límites van a describir el comportamiento de una función según nos vamos acercando a dicho valor. ¿Conocen esta curva? ¿La habían visto en algún momento? Yo me imagino que sí. Bueno, esta curva se conoce como la curva de Fibonacci, en donde nosotros, si nos empezamos a alejar, vamos a ver exactamente el mismo comportamiento y si nos acercamos, pues no va a cambiar, o sea, va a ser exactamente la misma curva. A grandes rasgos, aquí este valor, bueno, esta curva nos habla de que siempre vamos a tener la suma del resultado más el número. Por ejemplo, aquí en este primer cuadrito tenemos que es 1, 0 más 1, pues nos va a dar 1. Si nosotros sumamos ese resultado más el valor nos da 2, y luego es 2 más 1, 3, 3 más 2 va a ser 5, 5 más 3, 8, y así se va a ir sucesivamente. Se ocupa mucho como ejemplo en el área de cálculo porque pues nos habla de un comportamiento de una tendencia que les digo que si vamos a estar, que mientras más nos estamos acercando a dicho valor o sí, a dicho valor, pues obviamente vamos a tener un comportamiento específico en la gráfica en particular. Les digo, en funciones lineales, cuadráticas o incluso en polinomiales, no hay gran variación. Resulta más simple únicamente sustituir el valor de x en toda la ecuación, pero vamos a empezar a va a empezar a tomar importancia en este tipo de funciones, en donde, ya, recupera. Bueno, esta es la que ahorita me interesa. Ah, esa es la que ahorita me interesa, mi función que me interesa, que es la que estábamos viendo en la imagen. O sea, en donde si nosotros empezamos a alejarnos, nos damos cuenta que esta función cumple que va a tener el mismo comportamiento, no cambia en sí, es la función 1/x. Y si nosotros empezamos a acercarnos, nos damos cuenta de que el comportamiento es el mismo. Sin embargo, si yo quisiera evaluar el valor que tiene 0 en esta función,
vamos a darnos cuenta de que no existe, de que va a seguir tendiendo a infinito, porque eh, este tipo de gráficas o de funciones se conoce como asíntotas, en donde nosotros podamos empezar a acercarnos, empezamos a acercarnos aquí que parece que ya se va a tocar la gráfica en este punto, pero si nosotros empezamos a acercarla, nos damos cuenta de que no, de que jamás, jamás, jamás se van a tocar, se van a acercar y se van a acercar, pero jamás van a llegar a que se crucen en ningún punto, ni siquiera ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. Es una historia muy triste, pero jamás vamos a poder cruzar estas líneas. Entonces, para este tipo de funciones o de gráficas es en donde me va a donde me va a ser de utilidad el término de límites. Eh, Listo. ¿Qué es lo que vamos a realizar en este tipo de funciones en este tipo de funciones o cómo vamos a evaluar un valor determinado? La estructura de los límites o como nosotros las vamos a estar, mm, pues, sí, como nosotros vamos a reconocer o como vamos a escribir esta ecuación de los límites es esta forma, en donde tenemos el límite cuando x tiende a cierto número en determinada función. Nosotros para que podamos evaluar dentro de la misma función, si vamos por ejemplo, en esta que tenemos que queremos saber cuál es el valor de x o de y cuando la función vale cero, cuando mi variable vale cero, entonces nosotros podemos acercarnos del lado izquierdo o del lado derecho. Y pues va a ser, ya sea por el lado izquierdo nos vamos a estar acercando con el valor negativo de la función y por el lado derecho nos vamos a acercar por el lado positivo. Mm, Suena un poquito complicado. Es que toda la parte de matemáticas, la parte teórica suena muy complicado. Es más fácil estar resolviendo problemas e ir entendiendo, pero pues se tiene este concepto. Entonces nosotros vamos a irnos acercando a mi función de acuerdo bueno, por el lado izquierdo, por el lado derecho. Entonces, les comentaba, el función el término de límite cobra mucha importancia cuando nosotros tenemos este tipo de funciones en donde nuestro resultado va a ser cero. Este tipo de funciones se conocen como funciones indeterminadas o con indeterminaciones. Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, de que cuando mi función, si nosotros resolvemos esto, bueno, si nosotros simplemente evaluamos el valor 2 en esta función, nos va a dar un resultado que es 4, que va a ser 11. Y en este caso también tenemos que si nosotros evaluamos nada, si únicamente sustituimos esta x por un 2, me va a dar un resultado determinado y voy a poder evaluar el punto exacto cuando x vale 2, cuánto va a valer mi función en el término de las y. Sin embargo, existen este tipo de funciones que son ya las funciones indeterminadas, en donde nosotros tenemos que si nosotros sustituimos el 2 en esta función, nos va a dar 0. Y en esta función, pues también nos va a dar 0, principalmente en la parte del denominador, en esas que ya son funciones racionales. ¿Y por qué es importante? Si nosotros introducimos este valor de 0 entre 0 en la calculadora o 1 entre 0 en la calculadora, nos va a llevar a que es un error o que es una función indeterminada o que no podemos conocer el valor que correspondería en el eje de las y. Aquí es en donde yo les mencionaba que nosotros nos podemos ir acercando, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho de nuestra función. Si nosotros si nosotros observamos esta función, si nosotros la graficamos, que es esta, x cuadrada menos 9 y esto sobre x menos 3, nosotros la podemos graficar y es una recta, que es esta azulita que podemos ver aquí. Es esta azul que podemos encontrar aquí. Sin embargo, en el caso que yo quiero saber cuánto vale, cuál es mi función, cuál es el valor que obtengo en el eje de las y cuando x vale 3, si yo empiezo a sustituir estos valores que tengo aquí de x
por el 3 que yo tengo acá abajo, entonces tenemos que que este resultado de aquí me va a dar 0, que es lo que tenemos acá. Pero pues gráficamente nosotros podemos ver que cuando mi X vale 3, mi eje de las Y, mi valor en Y va a ser 6. Esto por el lado de la parte gráfica, pero pues si yo me quiero ahorrar esa parte gráfica, también podemos hacer lo que se conoce como una tabulación, en donde yo me voy acercando al eje me voy acercando a un valor de 3, que es 2.9, 2.99, 2.999, 2.9999, que es lo que estábamos observando en el ejercicio de GeoGebra, que yo me voy acercando y acercando y acercando al 3. Sin embargo, nunca llego al 3 porque entonces mi valor no va bueno, aquí me va a salir error dentro de mi tabla o de mi calculadora. Eso por acercándome del lado izquierdo. Si yo me empiezo a acercar del lado derecho, empiezo con 3.0001, 3.001, 3.01, 3.1. Me voy acercando al 3, sin embargo, no llego a un valor exactamente de 3. ¿Y qué es lo que obtengo con esto? Que de manera teórica, cuando yo empiezo aquí a evaluar y que yo quiero llegar al 3, este resultado se va a acercar a 6. Y esto ya lo vamos viendo de una manera más gráfica o pues realizando esta tabla. ¿Dudas hasta ahorita? No. No, ok. Por favor, participe alguien más, porque yo sé que luego a veces hasta me hago bola solita, pero este tema sí me gusta. Entonces, ya que nosotros podemos observar que estos límites los tenemos así, bueno, tenemos esta estructura en los límites, va a haber algunas funciones que sean un poco más sencillas y otras un poco más complejas a la hora de resolverlos. Les voy a dar, bueno, ya terminamos aquí con la parte teórica, les voy a dar 2 minutos, voy a cerrar la sesión para que se guarde la grabación y ahorita regresamos a resolver ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok, Bueno, maestra. ok, entonces ahorita regresamos.